¿Qué voy a hacer yo sin ti? Me voy a morir, te lo juro que si te pasa algo, le dije, me voy a morir, me voy a volver loca, no voy a poder vivir esta vida sin ti. Y yo ya le había puesto mensajes a mi hijo y le dije que lo amaba, que yo no lo iba a dejar de buscar y que yo estaba segura que lo iba a encontrar, que no tuviera miedo. Dime dónde dejaron a mi hijo, yo solamente quiero encontrar a mi hijo. Si no quieren que siga presionando al fiscal, díganme dónde está mi hijo, quiero saber dónde está. Si ya lo mataron, díganme dónde lo dejaron para yo irlo a traer. Le digo, yo nada más quiero a mi hijo, quiero una tumba. Y yo le decía, así ya me pasó, ya no está mi hijo. ¿Por qué quieren seguirme haciendo daño? Yo no les hice nada. Por favor, se lo ruego, se lo suplico. Son 6 años, 6 largos años que he vivido en un calvario, que he ido de aquí para allá, de allá para acá, buscando a mi hijo y juro que lo único que deseo es encontrarlo. El día de hoy nos encontramos con Socorro Gil Guzmán, una de las tantas madres buscadoras afectadas por la violencia en nuestro país, quien está aquí para relatarnos el caso de su hijo Jonathan Romero Gil, quien víctima de la delincuencia cambió de un momento a otro la vida de quienes lo rodeaban. Mi nombre es Socorro Gil Guzmán, soy madre de Jonathan Guadalupe Romero Gil, que fue detenido y desaparecido en Acapulco, Guerrero, por policías municipales el 5 de diciembre del 2018. Mi hijo se llama pues Jonathan Guadalupe Romero Gil. Él pues nació en un pueblito muy pequeño en el estado de Guerrero. Tiene 2 hermanas, Nadia y María del Socorro, y desde chiquito fue un niño que se preocupaba por ellas, siempre las cuidó, siempre fue muy atento con sus hermanas, muy caballeroso. Siempre estuvo al pendiente de ellas. Y ellas siempre han dicho que lo han visto más que un hermano, que casi no era mucha la diferencia de edades. Lo veían como su papá porque siempre estaba preocupada por ellas. Siempre que salían a jugar, siempre las cuidaba, buscaba la manera de que ellas estuvieran bien, que no se cayeran, que no les pasara nada, que nadie las ofendiera, que nadie les dijera nada. Desde primer año de primaria él fue un niño de excelentes calificaciones, estuvo en concursos, estuvo en la escolta. Quinto año de primaria, él igual concursó para la escolta, concursó para ser abanderado, pero en esos días de que hicieron los exámenes, tuvo un accidente automovilístico y ya no regresó a la escuela. Él tenía 11 años cuando él tuvo un accidente que iba con su tía en un auto, iban para Iguala, se accidentaron, estuvo a bordo de la muerte mi hijo. Los doctores me daban pocas esperanzas de que fuera a salir bien de la operación. Lo operaron, le hicieron una cirugía en la cabeza. Fue una cirugía que fue de oreja a oreja, le quitaron un pedazo de cráneo, tuvo falta de masa encefálica del cerebro y pues el doctor cuando estuvo en quirófano me dijo que probablemente él cuando despertara tal vez no me iba a recordar, tal vez no iba a recordar muchas cosas o tal vez pues no se acordaría de nadie, que porque el accidente había sido muy fuerte, estuvo inconsciente muchas horas, despertó hasta cuando ya lo estaban preparando para cirugía. El accidente fue alrededor de las 4 de la tarde y él despertó hasta las 11 de la noche, hasta la 1 de la mañana, perdón. Fue cuando él se despertó porque lo estaban preparando, le estaban cortando el pelo para meterlo a la cirugía. Y salieron de cirugía a las 7 de la mañana y el neurólogo me fue a traer y me dijo que yo pasara a verlo para ver cómo, para que yo lo viera si él pues estaba consciente, si se acordaba de mí. Entonces ya cuando yo entré, él ya estaba en la habitación y el doctor le habló por su nombre y le dijo que iba a entrar alguien a saludarlo. Y ya cuando yo entré le preguntaron que si sabía quién era y él rápido dijo, sí, es mi mami. Yo recuerdo que me solté a llorar, me emocioné muchísimo porque pues ya con eso para mí era suficiente. Sabía que mi hijo pues no había perdido la memoria a pesar del golpe tan fuerte que había llevado en su cabeza. Se acordó bien de mí, le empezaron a preguntar de qué comidas le gustaba, cuál era su comida favorita, qué era lo que le gustaba hacer, cuál era su tiempo favorito. Y sí, respondió
todas las preguntas, algunas no supo decir algunas cosas, pero pues era algo mínimo, no era algo como de preocuparse porque no se acordó de algo, pues es como todo, decía el doctor, normalmente a veces se nos olvidan las cosas, pero él pudo responder la mayoría de las preguntas que hicieron y pues yo la verdad lloré de la emoción porque pues estaba segura y estaba frente a mi hijo y sabía que se estaba acordando de mí, que no había perdido la memoria. Estuvo internado durante 5 días en el hospital, estuvo en terapia intensiva y a los 5 días él salió caminando del hospital. Nos lo llevamos a casa de su abuelita porque el accidente había sido en Iguala y de ahí lo trasladamos a Huitzuco de los Figueroas. Y después de ahí pagamos una Urban que nos trajera hasta Acapulco, pero ya casi tenía un mes de la cirugía. El neurólogo no nos autorizaba a viajar porque pues decía que la cirugía había sido en su cabeza y era muy riesgoso traérnoslos. Entonces pasó casi un mes para traérnoslos a Acapulco. Salió muy bien, en la secundaria también. Nunca tuve problemas, nunca tuve ningún reporte, ninguna queja de él, salvo la única queja que siempre me daban era porque se la pasaba queriendo jugar fútbol. Siempre estaba detrás de una pelota, siempre. Y pues no podía jugar pelota, el neurólogo se lo hizo saber después de la cirugía. Lo llevaba a consulta constantemente después del accidente y el neurólogo se lo dijo. A partir de hoy tú no vas a poder jugar fútbol, aunque te pusiéramos esa placa que te hace falta en la cabeza, tu vida va a seguir siendo la misma, vas a seguir teniendo los mismos cuidados, vas a seguir cuidándote igual de la misma manera, aunque tú tengas la placa, porque la placa no te va a salvar de los golpes en la cabeza que para ti pueden ser mortales. Recuerdo que el día que el neurólogo se lo dijo, mi hijo me volteó a ver y se soltó a llorar. No me dijo nada, solamente me abrazó y lloró. Y pues yo tampoco no le dije nada, nada más lo abracé y le subí su cabeza. No sabía, la verdad, no sabía qué decirle. No encontré las palabras para decirle algo. Y así que en la secundaria seguido me mandaban a traer porque pues él no quería entender, quería estar jugando la pelota todo el tiempo, salía a recreo, tenía hora libre y pues él ya estaba en la cancha pateando el balón. O a la hora que tenía educación física, el maestro sabía que no podía hacer educación física por órdenes de un neurólogo. No fue porque nosotros lo decidiéramos, sino que el neurólogo nos extendió una hoja, un papel donde decía, un certificado médico, pues, donde él no podía hacer educación física. Entonces, pues no, yo no sabía cómo hacerlo entender y él siempre estaba jugando y de repente empecé a verlo muy triste, llegaba de la escuela, hacía su tarea, comía y se encerraba en su cuarto y casi no me hablaba, no me dirigía la palabra para nada. Y pues pasaban los días y yo cada vez lo veía igual y le decía, ¿qué te pasa? Y no me decía nada hasta que un día yo me encerré con él en su cuarto y le dije, quiero saber por qué estás enojado conmigo, qué te hice, qué dije o por qué estás enojado conmigo. Y él me dijo, es que no me dejas jugar fútbol. Le dije, es que no puedes jugar fútbol y no es que yo te diga que no puedes jugar. Tú sabes que el doctor así te lo hizo saber y pues no puedes jugar fútbol. Me dice, pero es que yo quiero que tú me entiendas que no es bonito estar sin hacer lo que más te gusta. Es lo único que me gusta hacer, jugar fútbol. Y siento que me voy a volver loco, me voy a morir. No sé, dice, no me siento a gusto, estoy triste, no quiero estar así. Y me dijo, por favor, entiende, quiero jugar fútbol. Y yo le dije, por favor, entiéndeme tú a mí. Te puede pasar algo jugando fútbol, te pueden dar un pelotazo en la cabeza, te puedes morir ahí en ese momento. Y yo le decía, ¿qué voy a hacer yo si te mueres? Me voy a volver loca, me voy a morir contigo. No puedes jugar fútbol y no es algo que yo lo decidiera. Y me dice, pero entiende, es lo único que me gusta hacer, por favor, dice. Te lo suplico, yo voy a tener mucho cuidado, me voy a cuidar mucho,
no me va a pasar nada, te prometo que no me va a pasar nada mientras yo juego fútbol. Y entonces hicimos un trato, él y yo, y le dije, bueno, le dije, vamos a hacer un trato, le dije, tú me vas a prometer que mientras estás jugando fútbol, no te vas a distraer con nada ni con nadie, no vas a voltear a ver ningún lugar mientras tú juegues pelota. Me vas a prometer que mientras tú estés jugando el balón, tú no le vas a quitar la mirada a la pelota, por si la pelota te quiere dar en la cabeza, tú la agarras, tú te quitas o no sé qué haces, le dije. Pero nunca vayas a dejar que el balón te vaya a pegar en tu cabeza, porque tú sabes que si el balón te pega en la cabeza, pues eso va a ser mortal para ti, te puedes morir. ¿Y qué voy a hacer yo sin ti? Me voy a morir, te lo juro que si te pasa algo, le dije, me voy a morir, me voy a volver loca, no voy a poder vivir esta vida sin ti. Y él me dijo, te juro y te prometo que no me va a pasar nada mientras yo juego fútbol, te prometo que me voy a cuidar y que nunca me voy a quitar la gorra, porque no podía andar sin la gorra por el sol, por muchas cosas. La gorra yo sentía que también no ayudaba. Y entonces le dije que sí, que podía jugar fútbol, y recuerdo que me abrazó, empezó a llorar y lloramos los dos. Y pues esa fue la promesa que me hizo, que nunca iba a permitir que el balón le llegara a su cabeza. Y desde entonces jugaba fútbol, y a veces se iba escondida, no me decía, porque pues aunque jugaba fútbol, o aunque yo ya le había dado permiso, pues siempre él sabía que yo me quedaba preocupada cuando se iba a jugar fútbol, y a veces me decía que iba a la playa o que iba a caminar, y a veces pues sí es cierto, me decía mentiras porque se iba a jugar fútbol. No quería dejarme preocupada, no quería que yo me quedara pensando en que él estaba jugando fútbol y que algo le podía pasar. Y yo trabajaba mucho para sacarlos adelante, para darles estudio, porque pues mis 3 hijos estudiaban. Las niñas pues son seguiditos los 3, aunque son los 3 son, bueno, él tiene un papá y ellas tienen aparte su papá. Cuando yo me casé con su papá de mis hijas, ya tenía yo a mi hijo, fui madre soltera, pero las tuve seguiditas, se llevaban por 2 años, o se llevan por 2 años todos. Entonces yo siempre trabajé mucho, aunque mi esposo en ese entonces pues es maestro, no ganaba tan bien, pero pues tampoco ganaba tan mal, pero pues no nos alcanzaban los sueldos como para darse el lujo de comprarles un balón original. Teníamos siempre muchos gastos, entonces cuando era chico nunca le pude regalar un balón original, se lo regalé cuando iba ya a la preparatoria. Un día le llegué con un balón y se lo puse en la cama, no le dije nada, solamente se lo dejé en la cama. Cuando llegó de la preparatoria, entró a su habitación, y cuando salió bien emocionado, venía bien contento, brincando y pateando la pelota, y me dijo, no lo puedo creer, por fin me regalaste mi balón, dice. Le dije, sí, ya te lo regalé. Y me decía, no sabes, muchísimas gracias, y me abrazaba y me daba de besos, y estaba bien contento porque le había regalado su pelota. Y terminando de comer, se fue a acostar a dormir, y después mi hija me llamó que lo fuera a ver, estaba bien abrazado del balón. Pero siempre él quería estar pateando una pelota, un bote, cualquier cosa encontrara en la casa, se ponía a darle patadas. Salían volando los trastes, porque si él pateaba la pelota iba a dar contra el comedor o donde estuvieran los trastes, luego me los tiraba. O nos poníamos a jugar con él, luego yo me ponía a jugar la pelota. Si él llegaba con un balón, abría la puerta despacito y me aventaba la pelota, así que entrara primero la pelota y cerraba la puerta, como que la pelota llegó solito, así la hacía él a la puerta. Y ya cuando él entraba, yo ya le regresaba la pelota a patadas, así nos poníamos a estar pateando adentro de la casa la pelota. Digo, siempre conviví mucho con mis hijos, con los 3, no nada más con él. A lo mejor más en especial con él, porque pues él decía que no tenía un hermano hombre. Siempre me dijo y siempre me recalcó que quería un hermanito, que yo a él no lo quería porque no le quise dar un hermano. Yo le decía, es que los niños no se hacen con la mano, o sea, no es de algo de que yo no quiera, no,
pues no se dio, no tuve otro hijo hombre, no lo pude, pues no, ¿cómo te lo voy a dar? Le decía yo. Él, bueno, termina su carrera, empieza a trabajar después de como a los 6 meses que él se gradúa, empieza a trabajar en un despacho privado, empezó a trabajar, empezó a hacer, ahora sí que a trabajar y vivíamos muy cerca de los tribunales y pues no estaba lejos, el que nos quedaba lejos era el Tribunal Federal. Ese día fue un día 5 de diciembre del 2018. Mi hijo, pues para mí era un día normal, amaneció, me paré a hacer de desayunar, desayunábamos juntos. Y ese día se despertó mi hija primero y me llamó a su cuarto. Nadia me dijo que quería hablar conmigo y entré a su cuarto y me dijo que había tenido un sueño muy feo. Y pues en otras ocasiones yo había tenido unos sueños parecidos y yo le dije, ay, ¿quién se irá a morir? Le dije, a mí se me hace que alguien se va a morir porque ese sueño es muy feo, como si alguien se fuera a morir. Como si en tus sueños te está avisando que alguien se va a morir, le dije yo a mi hija. Le dije, dice, ya, ¿quién se irá a morir? Dice, porque sí soñé horrible, estaba como asustada ella. Le digo, pues no sé, le dije yo, la verdad no he tenido sueños feos ni nada, le dije, pero tu sueño es como si alguien se fuera a morir. Pues total que pasó, ya yo me puse a hacer desayunar, desperté a mi hijo, siempre yo lo despertaba, le hacía cosquillas en los pies cuando lo despertaba. Lo desperté y le dije que ya era hora de pararse a desayunar para irse a trabajar. Dijo, sí, me baño, se bañó y ya nos pusimos a desayunar, éramos nada más, estábamos nosotros 3, Jonathan, Nadia y yo. Mi otra hija ya trabajaba, se iba temprano al trabajo, ella es enfermera. Jonathan es abogado, Socorro, que es la segunda de él, es enfermera, terminó la licenciatura en enfermería, y Nadia es ecóloga marina. Los 3 ya se habían graduado. Entonces ya la otra sí ya estaba trabajando. Mi hija, de hecho, terminó mucho antes que él. Hizo la carrera de enfermería en 3 años. Y total, empezamos a platicar y nos dijo algo raro de que yo tengo 2 sobrinos gemelos que en ese tiempo tenían alrededor de 6 años, 5 o 6 años. Y dijo, ay, dice, no sé por qué, dice, tengo un presentimiento que cuando yo vuelva a ver a los gemelos, ya van a estar grandes, dice, van a ir a la secundaria. Y yo volteé a ver a mi hija y me le quedé viendo así o sea, como, ¿por qué nos está diciendo esto? Y ella también le dice, ¿estás loco? Dice, ¿por qué dices eso? Y le dijo, no sé, dice, presiento, dice, siento como si los fuera yo a ver ya grandes, como si fueran ya a terminar la secundaria. Y yo también le dije, pero si los acabamos de ver, le dije, tiene como 2 meses que fuimos a Tasco y los vistes, ¿y por qué ahorita que los veas sientes que van a tener tanta edad? Dice, no sé, pero eso es lo que yo siento. Fue lo único raro que nos dijo en todo ese tiempo. Yo no lo vi raro, yo no lo vi triste, yo no lo vi preocupado, nada, o sea, como para que yo dijera, o sea, a lo mejor lo amenazaron o algo, ¿no? No, o sea, nunca lo vi fuera de lo normal. Total que se llega el día, bueno, terminamos de desayunar, él se fue a trabajar, yo pues en mi trabajo. Y mi hija pues estaba ahí en casa porque en ese tiempo acaba de graduarse, ella tenía poquitos días de haberse graduado, todavía no trabajaba tampoco. Entonces nos quedamos en casa, lo esperamos para comer, llegó como a las 4 de la tarde. Ya cuando él llegó yo ya había comido, ya era tarde porque siempre venía más temprano, pero ese día le había tocado ir al Tribunal Federal y están lejos los tribunales. Yo le marqué como a las 3 y me dijo, come, todavía estoy lejos y hay mucho tráfico, dice. Yo creo que llegó como a las 4, dice, pero coman. Le digo, bueno, pues es que ya no aguanto el hambre, le dije, voy a comer. Y sí, comimos y ya cuando él llegaba yo igual me sentaba con él, aunque ya no comiera, me sentaba con él a la mesa a platicar, a preguntarle cómo le fue, cómo estuvo su día. Y ya terminó de comer y me dijo que se iba a acostar a dormir un rato. Si me voy a acostar a dormir un rato, sí, le dije sí. Dice, voy a subir al tribunal como a las 5. De haber llegado como a las 4 y a las 5 tenía que subir. Dijo, voy a acostar como unos 10 minutos, dice, y me voy al tribunal a dejar todavía unos papeles que tengo que llevar. Eso ya, los tribunales locales, no sé cómo se llaman, estaban justo a la otra calle donde nosotros vivíamos.
Y dijo, nada más voy ahí y me regreso. Y sí, fue rápido a dejar, no se hizo ni 20 minutos. Luego llegó y me dijo que se iba a dormir un rato y que si a las 7 no se despertaba, que si por favor yo lo podía despertar para que se fuera a ayudarle a una amiga a la que le ayudaba a vender cena. Dice, a las 7 voy, paso, le ayudo a vender cena y a las 9 tengo partido de fútbol en la cancha de la Cron. Y ya, total, así pasó, se acostó a dormir, pero sí se levantó como a las 6:30, se bañó. Justo eran casi a las 7 de la noche cuando él me dice, o 7 de la tarde, porque a esa hora todavía no está oscuro. Me dijo, voy a ir a jugar fútbol y voy a pasar a ayudarle a Dayana a vender, a poner el puesto de cena, porque su amiga vendía cena. Y ya de ahí tengo mi partido a las 9 de la noche. Yo le dije, sí, está bien. Le dije, ¿llevas dinero? Le dije, si no, toma dinero de mi bolsa. Le dije, ahí tengo dinero. Y me dijo, no, dice, me voy a ir caminando, dice, para calentar. Dice, porque luego ya no llego a calentar, dice, y así camino, ya se calienta el cuerpo y llego directo a jugar. Ándale, pues, le dije, sí, está bien, que te vaya bien, te cuidas. Yo estaba sentada trabajando y dejé de trabajar y volteé hacia la puerta y lo vi, porque yo nunca cerraba mi puerta, siempre tenía la puerta abierta. Lo vi salir, lo vi bajar las escaleras, vivíamos en el cuarto, quinto piso. Lo vi hasta que bajó, hasta que lo perdí, lo dejé de ver y seguí trabajando. Transcurrió el tiempo, a las 9 de la noche con 5 minutos, me habla una amiga y me dice, oyes, tu hijo está aquí enfrente de Tlacopanocha, dice, de la playa. A un costado de los contenedores de basura lo están revisando unos policías. Y le dije yo, ¿cómo? Dice, sí. Dice, justo aquí a un ladito del contenedor de basura, y hasta la fecha un contenedor de basura ahí. Dice, aquí lo están revisando los policías, dice. Hay 3, me dijo ella, hay tres policías que lo están revisando. Le dije, bueno, te cuelgo y le voy a marcar. Le colgué rápido a ella y todavía yo le marqué a mi hijo. Le dije, oye, niño, me dijeron que te está revisando la policía. ¿Por qué te está revisando la policía? A mí no se me ocurrió preguntarle de las placas, de los policías, nada. Solamente le pregunté, ¿por qué te está revisando la policía? Y me dice, no sé, mano, dice, no me han querido decir, dice, pero ahorita les pregunto y te regreso la llamada. Y le dije, sí, está bien, le dije, pero no cuelgues. Pero yo creo que alguien le colgó la llamada, no lo dejaron seguir hablando conmigo porque yo sé que él no me hubiera colgado él, se hubiera esperado hasta que me hubiera dicho. Colgó o colgaron y yo le volví a marcar en ese momento. Yo no quería que él me dejara de hablar. Yo quería irme a verlo, pero que él no soltara el teléfono. Le dije, no me cuelgues, me colgó. Yo le volví a marcar, y ya no me contestó. Me di rápido la vuelta y le dije a mi hija, ¿te vas conmigo o te quedas? Le dije, me dicen que tu hermano lo tiene la policía. Y me dijo, no voy contigo, pero déjame, voy a pasar al baño. Entonces ella entró al baño y yo me quedé en la puerta ya esperándola. Yo hasta estaba así como bailando con la desesperación que ya me quería ir. Salimos rápido, para mi suerte, ese día tenía yo el carro descompuesto, tuvimos que bajar caminando hasta la costera para agarrar un taxi, no pasaba ni un taxi, no pasaba ni una combi. Ya pasó un taxi, me fui en un taxi, ya cuando llegamos al lugar ya no estaban, ya no había nadie en ese lugar. Yo le empecé no le dejé de marcar, le seguí marcando, ya no me contestó. Ya yo me fui a la cancha y lo busqué en la cancha para ver si estaba por ahí alguien o si lo veía yo jugar. No pregunté, solamente me asomé porque la cancha tiene malla alrededor. Yo vi que ya andaban jugando los chavos que estaban jugando fútbol, ya vi que había gente jugando. Solamente lo busqué entre la gente que estaba ahí, entre los que estaban sentados, en los que estaban jugando. No lo vi. Me fui corriendo al Zócalo, que está muy cerca. Me fui rápido al Zócalo a preguntar. Ahí siempre hay una policía, hay una patrulla de policías. Les pregunté, oigan, cuando alguien se llevan, ¿para dónde se lo llevan cuando los detienen? Dice, ¿por qué? Le dije, porque me avisaron que a mi hijo lo estaba deteniendo la policía. La policía, le dije, y no sé a dónde está. Ah, pero para esto yo le volví a marcar a mi amiga porque no me dijo qué policías eran. Yo le pregunté, oye, ¿tú viste qué policía estaba llevándose a mi hijo? Y me dijo, sí, eran policías municipales, dice, yo alcancé a ver las letras grandotas que trae la patrulla, dice.
la verdad no vi números, no vi nada, solamente vi la pura patrulla, dice, y decía policías municipales, ya ves que traen las letras grandotas. Y ya total que me fui a la delegación, a donde está el módulo, a donde está la policía, la Secretaría de Seguridad Pública. Empezamos a preguntar y nadie sabía nada. Empezaron ellos a hablar por teléfono, se hablan por clave, ni siquiera uno sabe qué están diciendo. Solamente todo lo hacen por clave ellos. No me dejaron entrar a los separos, solamente me tuvieron ahí parada afuera. Llegamos y nos dijeron que si se lo habían llevado los policías, que se lo llevaban a dar el recorrido con ellos hasta las 12 de la noche, tendrían que volver. Ya para esa hora eran como a las 9:30. Y me dijeron que a las 9:30, que a las 12 de la noche llegaría la patrulla, que empiezan a llegar las patrullas y que si ellos lo traían allí, que ahí iba a venir. Y ahí me quedé parada hasta las 12 de la noche, nos quedamos parada con mi hija porque andábamos las dos. Le llamé a su mamá de Carlos. Mi hijo iba con Carlos, es Carlos Ignacio Rojas Montes de Oca. Iban los dos juntos. Yo le llamé a la mamá de Carlos, le llamé a otros conocidos de mi hijo, le llamé a algunos con los que iba a jugar. Le volví a llamar a su amiga con la que vendía cena para preguntarle si sabía con quién iba mi hijo, porque yo no supe con quién se fue. Y ya ella me dijo que iba con Carlos. Y empezamos a llamarle a todo el mundo porque ya no nos contestó el teléfono, ya no sabíamos nada. Entonces yo empecé a mover a todo el mundo, les empecé a llamar a conocidos, a sus amigos de mi hijo, de mis hijas, para decirles lo que estaba pasando. Y pues no, ya llegaron las patrullas a las 12 de la noche. Y pues no, yo me asomaba en todas las patrullas para ver si los traían y la verdad, fue algo tan horrible, tan angustioso pasar esas horas ahí, que nunca llegaron con él. Total que ya nos dijeron que nos fuéramos a nuestras casas. Dice, no, pues ya váyanse para su casa. Va a llegar otros policías que no llegaron ahorita, llegan hasta las 6 de la mañana, tal vez ellos lo traen. Pero pues ellos hablaban por teléfono y todo el mundo les decía que nadie sabía nada. Entonces nos retiramos de ahí de la Secretaría de Seguridad Pública, nos fuimos a los módulos de policías, a los que están en el centro, en Caleta. Yo no dejaba de marcarle a mi hijo. De repente entraba la llamada, de repente nos mandaba buzón, de repente me decía que estaba fuera de línea el teléfono, otras veces sí sonaba. Total que ya como eso de las 2 o 3 de la mañana, pues al no encontrar nada, yo me regresé para mi casa. Le escribí mensajes a mi hijo, le dije que supe que lo estaba revisando la policía y que no lo había encontrado, pero que él tuviera la confianza y la fe que lo iba yo a encontrar, que no lo iba yo a dejar de buscar. A las 6 de la mañana yo revisé mi teléfono y habían visto los mensajes. Las rayitas se habían puesto en azul. Y yo estaba segura que no había sido mi hijo, porque de haber sido mi hijo me hubiese contestado los mensajes, jamás me hubiera dejado en visto, jamás me hubiera no respondido una llamada. Si él hubiera tocado su teléfono, me hubiera regresado las llamadas, tenía saldo. Entonces, yo vi todas las rayitas que se ponen en el teléfono, las vi en azul, y de repente no sé si sentí emoción o sentí miedo de que no era él, porque yo estaba segura que no había sido él. Volví a escribirles con una desesperación. Recuerdo que empecé a escribir como loca, así rápido, a los policías, diciéndoles que me dijeran por qué se habían llevado a mi hijo, que me dijeran si lo que querían era dinero, qué cosa querían, que por favor me dijeran qué querían, que quería que me regresaran a mi hijo, que no le hicieran daño, que mi hijo era una persona buena, que él no les había hecho nada, o si él les había hecho algo que me dijeran, que yo pagaba lo que me pidieran, pero que no le fueran a hacer daño. Y yo ya le había puesto mensajes a mi hijo y le dije que lo amaba, que yo no lo iba a dejar de buscar y que yo estaba segura que lo iba a encontrar, que no tuviera miedo, que yo no lo iba a dejar de buscar. O sea, se lo puse muchas veces.
Las horas seguían pasando y la patrulla en la que supuestamente habían detenido a Jonathan nunca apareció. Este hecho, cargado de incertidumbre, solo presagiaba malas noticias para su familia, quienes, a pesar de la desesperación, nunca dejaron de buscarlo. Su determinación se convirtió en el motor para enfrentar la angustia y la aparente indiferencia de las autoridades. El día 6 que ya fue al otro día, el día 6, pues todavía nos levantamos temprano a las 6 de la mañana que nos paramos con mi hija. Yo me recosté un rato, no me dormí, me recosté, dormité un rato nada más. Y esperando que llegara, yo tenía la esperanza de escucharlo, que abriera la puerta. Le dejé la luz de afuera de las escaleras prendidas y a cada rato me asomaba por la ventana para ver que la luz ya la hubiera apagado, porque siempre cuando él no llegaba antes de que yo me acostara, le dejaba la luz prendida y él llegaba a apagarla. Entonces, pues, amaneció la luz prendida y la verdad fue muy feo ese día. Yo me encerré en su habitación de él. Al ver lo que no llegó, me fui a encerrar a su cuarto y empecé a llorar y a gritar. Recuerdo que me hinché y le imploré a Dios. Le supliqué por mi hijo, que no le pasara nada, que yo lo encontrara, que me lo regresaran, que volviera más tarde. Me hinqué, abracé su playera de mi hijo, había dejado su camisa que sabía que había usado para trabajar, había usado una camisa de manga larga, cuadrada, gris. Estaba en la cama, la agarré y la abracé y lloré y grité tanto, tan fuerte que mis hijas corrieron a la puerta y me tocaban la puerta porque le puse seguro a la puerta, no quería ver a nadie, quería quedarme sola ahí. Y mis hijas me rogaban que yo abriera la puerta. Y no les abrí la puerta, la verdad, por un buen rato, y entró mi pareja, yo tenía una pareja, y me gritó que si no abría la puerta la iba a tumbar a golpes. No quería verlos, no quería saber nada en ese momento de nada. Solamente quería a mi hijo. Cuando abrí la puerta me dijo mi pareja que no perdiera mis fuerzas. Que no perdiera mis fuerzas en estar llorando, que me cambiara, que me vistiera y que me fuera al Ministerio Público a levantar un acta, porque eso ya era un secuestro, era una desaparición, era una privación de la libertad y que tenía que ir a levantar un acta. Y como él es abogado, pues me dijo qué papeles llevara y que fuera yo a la delegación, al Ministerio Público, y ya nos fuimos al Ministerio Público a levantar la denuncia. Y ese día que llegamos al Ministerio Público no nos querían levantar la denuncia, que porque a lo mejor se había ido con la novia, que andaba con alguien, que me esperara más tarde, que me esperara otro día. Y no, yo les dije que no me iba a ir de ahí hasta que nos levantaran la denuncia, porque si se lo habían llevado los policías y no había llegado, y si no me había hablado por teléfono, y era porque se lo habían llevado y lo habían privado de su libertad. Y me decían, es que ustedes como mamá piensan que sus hijos les dicen todo, a lo mejor se fue con su novia, por eso no regresó, usted no sabe en qué anda su hijo. Le dije, yo conozco a mi hijo y yo sé que mi hijo nunca en su vida ha faltado a la casa. Le dije, siempre llega a dormir y él no es de que se vaya de parranda, o si yo supiera que anduviera en la parranda, pues lo anduviera buscando donde fue, al bar o a algún lugar, le decía. Total que como pudimos, pues sí nos levantaron ese mismo día el acta, nos tomaron la declaración, estuvimos ahí hasta las 11 de la noche. A las 11 de la noche que salimos de ahí me dijo mi hija que íbamos a ir a CEMEFO porque habían 2 cuerpos que habían llegado a CEMEFO y que íbamos a ir a reconocerlos. Mi hija no me dijo que ya habían reconocido a Carlos, ella ya sabía, pero yo no. Me dijo hasta después.
nos fuimos a Semefo y entré a Semefo y, y la mujer que estaba ahí en la recepción me preguntó las características de mi hijo y yo se las dije y no me dejó ver ningún cuerpo, solamente me dijo, a uno ya lo reconocieron y el otro no coincide con su hijo. Y yo le dije, ¿cómo? Le dije, pero déjeme verlo. Y no, por más que insistí, no me dejaron verlo, me dijeron, no, es una persona mayor, tiene más de 50 años, tiene tatuajes, trae pantalón de mezclilla, así que no puede ser su hijo. Y no me dejaron verlo. Le dije, ¿y el otro? Dice, no, el otro ya lo reconocieron y no lo puede ver usted. Y no me dejaron verlo. Hasta ese momento no sabía que era Carlos. Ya cuando yo salí, estaba el hermano de Carlos cerca de la puerta y me dijo él que el cuerpo que habían reconocido había sido el de Carlos. Pues yo me solté a llorar y yo preguntaba, ¿y mi hijo dónde está? Y recuerdo que él me decía que si mi hijo no estaba ahí era porque a lo mejor estaba vivo y que a lo mejor pues me lo iban a regresar o nos iban a pedir dinero o algo. Pero pues nunca pasó nada de eso. No supe ni siquiera por qué no fui a acompañar a la familia de Carlos, porque no fui al funeral de Carlos. A Carlos yo lo conocía desde la preparatoria, pues ya más o menos como 9 o 10 años de conocer a Carlos. Era un chico, era un chico normal, era un chico que dejó de estudiar para ponerse a trabajar porque se juntó con su novia porque salió embarazada. Dejó la universidad, ya estaba en la universidad, él dejó la universidad y empezó a trabajar. Llevaba mucho tiempo trabajando en el mismo bar y Carlos le había dicho a mi hijo que en el bar lo estaban obligando a vender droga y que él no quería, que tenía mucho miedo. Le pidió a mi hijo que lo ayudara a denunciar a su patrón, que quería que hicieran una demanda. No lo habían hecho todavía, tenía pocos días de que se lo había pedido. Y yo creo que por eso se lo llevaron, por el trabajo de Carlos. No sé si el dueño del bar, si el gerente o alguien que solamente operaba en ese lugar, pues no sé quiénes hayan sido. Carlos le dijo a mi hijo, solamente le dijo que el dueño del bar, pero pues no sabemos realmente quién es el dueño, no sé si realmente el dueño haya estado a cargo, porque muchas veces solamente son empleados, el gerente, o qué sé yo, era un bar, o es un bar que hasta la fecha todavía existe, es un bar grande, famoso, en la costera. Y yo estoy segura que de ahí viene el problema del bar donde trabajaba Carlos. Ajá, levantamos la carpeta, íbamos diario a ver qué pasaba, qué avances tenían. Estuvimos presionando, nosotros hicimos varias manifestaciones, bloqueamos la costera, logramos hablar con el fiscal general del estado, con el gobernador también, mi hija habló con el gobernador, porque sí hicimos varios bloqueos. Tuvimos a todo el mundo trabajando, buscando, investigando. Se encontró un video donde fueron a tirar a Carlos, porque a Carlos lo golpearon muy feo, lo mataron a puro golpe y lo fueron a tirar, pues ahí prácticamente en el centro, cerca de la avenida Ruiz Cortines, se llama Hornos Insurgente, donde fueron a tirar a Carlos. Y ahí se logró encontrar un video donde decía el fiscal, yo no lo vi, nunca me dejaron verlo, nunca me dejaron acceder, prácticamente ni a la carpeta no me dejaban verla. Siempre se sentaba una licenciada y me cuidaba que yo no anotara nada, y ella le pasaba las hojas, no me dejaban ni tocar la carpeta. Y ya después el fiscal me dijo que habían encontrado un video y que citaron a los policías primero, citaron a los policías un 30 de enero del 2019, ya había pasado más de un mes,
Citaron a los policías, eran 9 policías los que estaban implicados y nos notificaron que iban a estar los policías, que iban a declarar, que si queríamos estar presentes, y claro que dijimos que queríamos estar presentes. Nos hicimos presentes mis hijas y yo, y llegó el secretario de Seguridad Pública con sus 9 policías, llegaron con sus asesores, llevaban abogados de derechos humanos ellos, y ya estaba todo listo para empezar a tomarles a ellos pues su declaración o de interrogarlos. Y ya cuando estábamos ahí que ya iban a pasar, la licenciada que estaba a cargo de la carpeta recibió una llamada, entró a contestar, y cuando salió nos dijo que se cancelaba la entrevista a los policías. Y nos preguntamos por qué. Yo le dije que por qué, y me dijo, es que me acaba de hablar mi jefe. Le dije, ¿quién es su jefe? O sea, ¿quién? ¿Por qué está cancelando? No, pues el licenciado David, que es el fiscal. Y ya, pues yo me dirigí directamente en ese momento a la fiscalía y le pregunté al fiscal que por qué estaba cancelando la entrevista a los policías, la declaración, porque yo no sabía yo solamente llegué y le pregunté, ¿sabe qué? ¿Por qué canceló la declaración que iban a hacer los policías? Quiero que me dé un motivo, una buena razón por qué hizo eso. Le dije, si ya estaban ahí para declarar, los hubiera dejado que los declararan. Le dije que los interrogaran. Y me dijo, es que tengo un testigo clave, dice, que los va a acusar directamente, dice. Porque hay un video, dice, de donde fueron a tirar a Carlos, y ahí fue donde sacamos los nombres de los policías. Se ve claramente cómo los policías arrojan el cuerpo de Carlos, dice. Entonces, tengo un testigo clave, dice, que los va a acusar directamente, dice. Bueno, pues yo me quedé más tranquila porque, dijo, y así ya no los quiero alertar. Quiero mandarles una orden de aprehensión y meterlos a la cárcel luego. Dice, por eso es que ya no quise que tomaran la declaración para no alertarlos. Bueno, pues yo creí que eso era verdad. Yo no supe yo pues en ese momento yo creo que me sentí contenta, no recuerdo la verdad mi reacción. Y nos fuimos con mi hija a seguir buscando, porque nosotras nunca dejamos de buscar, de pegar fichas, recorrimos, yo creo que si usted me pregunta, no les sabría decir cuántos poblados del estado de Guerrero visitamos. Fuimos a Ayutla, Tierra Colorada, San Marcos, a Zihuatanejo, a Jaltianguis, al 30, bueno, a todos los municipios cercanos o lejos a donde yo podía ir. Yo iba a buscar a mi hijo, en unas partes acompañados con mi pareja, en otras partes acompañadas con mi hija. Uno de mis hermanos se vino a estar aquí conmigo durante un mes y ellos me anduvo ayudando, y nos íbamos a todos los lugares, recorrimos todo Acapulco, no hubo un espacio de Acapulco que no recorriéramos, pegando fichas, buscando en los terrenos baldíos, a la orilla del mar, a todos los lugares que yo podía acceder o meterme. No lo pensé. Nunca se me ocurrió pensar en que si estaba peligroso, si ponía en peligro a mi hija. Había gente que me decía, no se meta por aquí, señora, es un lugar muy peligroso, pone en peligro a su niña, anda con su hija. En ese momento yo la verdad nunca pensé en nada de eso. Yo solamente quería encontrar a mi hijo, quería encontrar, no sé, una gorra, sus zapatos, su playera, algo que me indicara que por ahí lo trajeron. No sabía cómo se buscaba, no tenía idea que había una varilla para picar la tierra. Yo buscaba un palo o algo y con eso andaba yo removiendo la tierra que se sentía como suelta, y ahí yo trataba de buscar en todas esas partes a mi hijo. Yo lo único que quería era encontrarlo. A veces me salía sin desayunar, sin comer nada. Solamente quería caminar y encontrar a mi hijo, era lo único que hacía, porque yo sabía que nadie lo hacía. Yo tenía la idea. Fui a la Marina, fui a la Guardia, no, creo que ni existía la Guardia. Fui a la Marina, fui a ver a los militares. A todo mundo le rogaba que me ayudara a buscar a mi hijo, que hicieran algo, o que dónde más podía yo buscar, que alguien tenía que hacer algo. Y la verdad yo sentía que todo el mundo nos cerraba las puertas en las narices, y
es que es por llamada, es que tiene que hacer un reporte, es que tiene que hacer esto, nos daban números de teléfono que nunca nos contestaron. Fue todo un calvario, la verdad. Y entonces todos los días íbamos después de eso, después del 30 de enero, que fue la cita de los policías, al otro día yo volví a ir a ver al fiscal y cuándo va a aparecer su testigo y cuándo va a aparecer el testigo. Iba yo diario, antes de ir a buscar a mi hijo a las calles, a pegar volantes, y nosotras pegábamos los volantes y ya pasaban los policías a quitarlo. La misma gente nos decía, usted pasa a pegarlos y los policías creo que pasan detrás de usted a quitar los volantes. Luego, conforme usted los pone, luego pasan a quitarlos ellos. Y íbamos, y nosotras todo el tiempo estábamos pegando volantes y todos los días íbamos primero a la fiscalía y el fiscal me decía, y ya mero, y nunca se llegó ese día. El 5 de febrero volvimos a hacer una manifestación. Y después de que terminamos la manifestación me llamaron y me dijeron que sea la última manifestación que haces. Deja de estar presionando al fiscal para que sigas buscando a tu hijo. No queremos que vuelvas a hacerlo. Y empezaron las amenazas, me empezaron a amenazar. Y cada día me llamaban y me decían que no querían que yo fuera a la fiscalía, que no querían que yo presionara al fiscal. Y hubo una persona que me llamó y me dijo, si sigues molestando, vamos a matar a una de tus hijas. Y yo le dije, si tienes tantos huevos para amenazarme, dime dónde dejaron a mi hijo. Yo solamente quiero encontrar a mi hijo. Si no quieren que siga presionando al fiscal, díganme dónde está mi hijo. Quiero saber dónde está. Si ya lo mataron, díganme dónde lo dejaron para yo irlo a traer. Le digo, yo nada más quiero a mi hijo, quiero una tumba. Yo les juro que si ustedes me dicen a dónde está mi hijo, no van a volver a saber de mí. Yo me voy a ir lejos de aquí. No me van a volver a ver, no van a volver a saber de mí. No me importa si ya lo mataron. Yo solamente quiero encontrar a mi hijo, solamente quiero tener una tumba. Y me ponía a discutir con ellos y había uno que me escuchaba, que me dejaba que yo hablara. No sé si lo hacía para que yo, no sé, para que yo lo insultara. Yo le decía lo que quería y él solamente me escuchaba. Y una vez uno de ellos me dijo que él conocía a mi hijo, que no sabía por qué se lo habían llevado, que mi hijo no se metía con nadie, no tenía problemas con nadie, que lo habían investigado, que él no pudo hacer nada, que no pudo hacer nada por mi hijo, pero que era un buen muchacho, pero que yo entendiera, que yo le hiciera caso y que me fuera, que porque se iban a llevar a una de mis hijas, y me dijo que ya no siguiera yo haciendo lo que estaba yo haciendo, que tenía yo que entenderlo. Y no sé, buscaba palabras para hablarme. El tipo nunca me habló grosero. Fue el único que siempre me hablaba bien y me decía que... Luego me decía, páseme a su esposo, páseme a una de sus hijas, voy a hablar con ellas porque usted no me entiende, usted no me hace caso, usted no se quiere ir, están en peligros, créame que están en peligros y de verdad yo no quiero que les pase nada. Y yo le decía, sí, ya me pasó, ya no está mi hijo. ¿Por qué quieren seguirme haciendo daño? Yo no les hice nada. Después me hablaba otro y me hablaba, ese sí me hablaba golpeado, me hablaba grosero y me decía que tenía que entender y que si yo seguía insistiendo, se iban a llevar a mi hija, que ya la tenían ubicada, que ya sabían en dónde trabajaba, que incluso estaba fuera de su trabajo y que si al otro día se volvía a presentar, ya no la iba yo a volver a ver. Pues llegó un momento en que me tuve que ir porque me dijo claramente el tipo que si al otro día regresaba mi hija al trabajo, que yo no la iba a volver a ver. Y ese día llegó mi hija de trabajar, yo ya tenía las maletas hechas. Cuando ella vio las maletas, se sorprendió mucho y me dijo, ¿y ahora qué haces? ¿O a dónde van? ¿O por qué? Y le dije, nos vamos de aquí. Y ella empezó a llorar y casi se me iba a hincar y me dijo, déjame, vete tú, yo me voy a otro lugar. A mí no me conocen. Le digo, ¿eso crees tú que no te conocen? Te tienen bien ubicada, te vienen siguiendo. Le dije, vienen detrás de ti, te vienen a dejar aquí hasta la casa. Porque el tipo ya me lo había hecho saber. Le dije, ya me dijeron que si no nos vamos, que mañana ya no te van a dejar regresar. Le dije, tengo muchísimo miedo que te pase algo.
¿qué voy a hacer si te llevan? Le dije, ya no va a ser un robo, voy a tener 2 desaparecidos. Y pues le quité el teléfono, se lo apagué, no la dejé que hablara con nadie, no quería que nadie supiera dónde nos íbamos a ir. Y me fui, la fui a dejar yo a México. La dejé a ella y yo me regresé. Me regresé con mi otra hija y estuvimos todavía otro mes aquí. Después fui a dejar a la otra y yo me volví a regresar, pero ya no llegábamos al mismo lugar. Pues yo sentía que no me podía ir, que yo tenía que seguir buscando a mi hijo y que yo tenía que quedarme aquí para seguir buscando a mi hijo. No me quería ir, sentía que me iba y que se quedaba algo aquí adentro, que no me iba yo completa. Ya me había dicho el fiscal, me lo dijo que no podía creer porque yo le dije pues que quería ampliar mi carpeta, que quería declarar porque yo no declaré cuando puse la denuncia, pues en ese momento estaba yo bloqueada, no sabía yo nada, no me acordaba de nada, de muchas cosas. Cuando yo recordé que mi hijo me había dicho lo del bar, pues yo fui a la fiscalía y le dije al fiscal que quería ampliar mi declaración, que porque me acordaba que mi hijo me había dicho unos días antes que Carlos tenía problemas en el trabajo, que lo estaban obligando a vender droga y que quería yo acusar directamente al dueño del bar para que lo investigaran, para que dijera dónde estaba mi hijo. Recuerdo que cuando yo le empecé a decir, se paró el fiscal tan sorprendido, se sorprendió tanto, él se paró y dijo, ¿cómo puede usted creer que el dueño del bar, si es un amigo mío, es un comandante de la policía municipal, un prestigiado, dice comandante policía del municipal, es mi amigo, dice, él no pudo haber matado a Carlos y desaparecido a su hijo? Yo lo único que le dije fue, en su boca tiene la respuesta, porque si me estaba diciendo que era policía municipal, pues para mí era el culpable. Y fue lo único que yo le dije, en su boca tiene la respuesta, le dije, en su boca. Pero nunca quiso levantarla, nunca me quiso ampliar. Y hasta la fecha no he podido ampliar la declaración. Hasta la fecha para ellos no es algo que yo tenga que declarar, que yo tenga que acusar. No he podido acusar al fiscal, no he podido acusar al dueño del bar. No he podido acceder a la justicia, la verdad. Y desde entonces inició nuestro calvario. Después de que yo me fui ya como en el mes de mayo, fue cuando mis hijas me dijeron, porque ya estaban las dos en México, ya me amenazaron ellas. ¿Te vienes o nos regresamos? Dice, porque no queremos que estés allá sola. Allá tú estás solita, no queremos que sigas allá, queremos que te regreses. Y me tuve que ir pues a vivir allá a México, entregué el departamento que teníamos aquí y me fui a México y ya después, todo ese tiempo no vine, que me fui en mayo, no vine en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, hasta en diciembre volví a venir a ver mi carpeta y ya no estaba aquí en Acapulco, ya estaba en Chilpancingo. Y fue cuando yo accedí a ver la carpeta y ya no había nada, todo. Yo había visto capturas de pantalla, no vi el video del que me habló el fiscal, porque él era el que decía que se veía claramente como los policías tiraban el cuerpo de Carlos. No lo vi, solamente lo escuché de su boca. Había visto nada más los sobres donde se notaba que estaban los videos, pero nunca me dejaron ver los videos, la reproducción. Ya no había ningún video, ya no había nada. En la carpeta hicieron perdedizas hasta las pruebas de ADN que nos habían hecho, las pruebas genéticas que nos hacen, todo.